Y vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Estamos en una serie titulada Las Parábolas. Y saben, las parábolas son historias de Jesús, hermano, que nos van a ayudar a nuestra vida. Creo que el Señor dejó estas parábolas para dejarnos a nosotros un mensaje. Si usted se recuerda, en las semanas pasadas estuvimos hablando que el Señor daba esas parábolas, pero solo los que estaban cerca de Él recibían la revelación de lo que Él quería decir con las parábolas, porque las parábolas para algunos eran como acertijos, no sabía de qué estaba hablando el Señor. Y hermano, quiero decirle que creo que ahí vamos a recibir una enseñanza en este día. Vamos a hablar acerca de la parábola del buen samaritano. Hay varias parábolas que son bien famosas y probablemente nosotros la hemos escuchado, la hemos estudiado. Esta parábola del buen samaritano es una de las parábolas más famosas que nosotros hemos podido escuchar, leer y quizás aprender. Pero creo que es muy importante que nosotros veamos cómo comienza esta parábola. Todas las parábolas dicen algo semejante a el reino de Dios y a la vida eterna. Para eso el Señor dejó las parábolas, para que nosotros podamos tener una idea de cómo se puede asemejar lo que es el reino de Dios y lo que es la vida eterna. No sé si usted ha prestado atención a esa connotación de las parábolas, cuando dice este es semejante, el reino de los cielos es semejante a un hombre que, o habla acerca del reino de Dios es a esto. Entonces vamos a aprender lo que el Señor nos dice a través de esta parábola. Si usted abre su Biblia en Lucas capítulo 10 versículo 25, dice la palabra de la siguiente manera, ¿lo tienen? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, ¿lo tienen? Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, el versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor, diga conmigo, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto. ¿Y qué dice ahí, hermano? Vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Mire, cuando nosotros leemos esta parábola, sabemos que habla acerca de cómo poder ayudar a otros, pero hay que nosotros entender el contexto de lo que estaba pasando en este momento. Antes de esos versículos, en el libro de Lucas, habla la misma palabra de cómo el Señor se alegró porque le había revelado a aquellos hermanos que para el mundo eran ignorantes, lo había revelado la verdad de Dios, que ahora los sabios se suponía debían de saber, ahora se lo ha revelado a aquellos a quien Él llamó. Mire, es importante cómo el Señor hace una referencia de lo que es la vida eterna, porque cuando hablamos del reino de Dios hablamos de la vida eterna. Diga conmigo vida eterna, por favor. Usted y yo estamos de paso aquí. El Señor hace, hermano, una énfasis muy importante acerca de la vida eterna. Está diciendo, estamos aquí y vamos a ser entrenados, capacitados, preparados. Vamos a recibir el conocimiento y la revelación de su palabra para que podamos entender y esperar y hacer lo que nos manda con respecto al reino de los cielos y la vida eterna. Y aquí vemos como un intérprete de la ley, o sea, una persona que sabía la ley, que era el que daba la interpretación de lo que estaba escrito y era lo que le enseñaban. Si usted ha estado aquí los miércoles y hemos estudiado el libro de Mateo, usted se dará cuenta de cómo el Señor debatía con los fariseos que instruían al pueblo de acuerdo a su interpretación, basado a la letra, a la palabra que estaba escrita, la ley, pero no tenían realmente el entendimiento del espíritu de la ley. Cuando hablamos aquí de un intérprete de la ley, estamos hablando de alguien que sí sabía toda la palabra de Dios o toda la ley. Es importante entender todas estas cosas porque lo que hace esta persona, en este caso cuando vemos a Jesús, es probar a Jesús. Hermano, yo no sé si usted ha estado en la corte, pero cuando uno va a la corte porque ha sido acusado, usted va a buscar a un abogado que lo defienda, que sabe perfectamente la ley. Dicen por ahí que el que hace la ley hace la trampa, ¿verdad?
en lo terrenal así es. Mi esposa estudió leyes y sabe que todo aquel que hace las leyes siempre le deja una abertura para ver de qué forma puede salir usted. Por eso usted mirará que mucha gente que es acusada, uno se sorprende porque es dejada en libertad, porque la ley está basada en la interpretación que se le pueda dar, y eso va a depender de quienes interpretan en ese momento la ley basado en las pruebas. Jesús responde con otra pregunta. Se recuerda que por eso Jesús era conocido como el maestro, porque cuando lo menciona la palabra que era un maestro, era la capacidad que tenían los maestros de siempre responder una pregunta con otra pregunta, porque eso es lo que el Señor Jesús hace aquí, y le dice a este intérprete de la ley: ¿y tú cómo lees? ¿Y qué hace este intérprete de la ley? Mire, para que podamos entender acerca de esta parábola del buen samaritano, es recitarle la ley. Y el Señor lo que quería era que no simplemente le recitara la ley, sino que pudiera entender lo que él estaba diciendo. Amén. Entonces, algo que podemos ver ahí, de que aunque sabía la ley, no sabía lo que significaba prójimo. Y muchas veces nosotros nos podemos encontrar en la misma situación. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esta parábola para nuestras vidas? Porque claramente el Señor dice ahí: amarás al Señor tu Dios, repita conmigo nuevamente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Cuántos podemos hacer eso? ¿Hacemos eso? Levante su mano, por favor. No, hermano, entonces aquí estamos perdidos, porque ni eso. Porque eso es lo que normalmente puede fluir en nosotros, ¿me entiende? Pero aquí no se queda, porque muchos han dividido este mandamiento, porque también es un mandamiento, en dos. Pero si nosotros lo analizamos, puede ser uno mismo con una revelación de parte de Dios, porque esto es algo que quizás nosotros no lo logramos hacer o no lo entendemos cuando dice y es una añadidura: y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no simplemente es amar al Señor con nuestro corazón, con nuestras fuerzas, con nuestra alma, con nuestra mente, sino a nuestro prójimo. Y ahí era el problema que había con los intérpretes de la ley, porque ellos tenían simplemente una exclusividad a los que iban a ser salvos, y eran ellos mismos. No sé si me entiende. Por eso el Señor, cuando dice en su palabra que iba a ser de ellos un tesoro especial, ¿verdad? Ellos se sentían: nosotros somos el pueblo de Dios. Pero con nuestro Señor Jesús, Él lo que hizo es darnos ahora la oportunidad de estar incluidos también en esa vida eterna y en el reino de los cielos. Amén. Pero por eso claramente el Señor nos dice todas estas cosas, porque muchas personas siempre van a tratar de justificarse. ¿Por qué? Vean lo mismo que dice la palabra. Y él, justificándose a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Y el Señor mismo, a través de la palabra, nos dice que en vano, hermano, o no tiene realmente valor que nosotros amemos a aquellos que de una manera natural vamos a sentir aprecio o amor, como nuestros hijos, como nuestra familia, o las personas que nos caen bien. ¿Verdad que es fácil amar a nuestro prójimo cuando son personas cercanas que lo apreciamos? ¿Verdad que sí? Si yo le pregunto a los hermanos: ¿usted ama a su esposa como su prójimo? ¿Cuántos van a decir amén? Ay, hermano, usted me asusta cada vez más. Hermana, ¿usted sí ama a su prójimo que es su esposo? Dígalo fuerte para que lo escuche ahí. Si lo tiene al lado, dígale amén. Amén. No, pues si así es fácil. Pero eso lo hacen aún aquellos que no conocen a Cristo. Amén, hermanos. Se acordó que le tiró la olla, que no le hizo la cena ayer, que no le dio desayuno hoy. Hermanos, perdonen su corazón. No deje que esas cosas le afecten. Pero le estoy diciendo esto porque eso es fácil, amar a nuestro prójimo cuando son nuestros seres queridos o nuestros hermanos dentro de la iglesia. Eso es fácil. Le aseguro que aquí nosotros nos amamos unos a otros. Y no nos cuesta realmente amarnos. Pero aquí viene lo importante de todo esto: que el Señor no va a aceptar una justificación cuando nosotros tenemos la palabra de Dios. Y ahí hay unos puntos que quiero compartir con usted. Ahí tiene usted en sus notas los puntos. Y tiene los versículos para que usted en su casa pueda tomarse un tiempo, leerlos detenidamente y poder entender un poco más lo que estamos compartiendo en esta mañana. ¿De dónde viene la palabra que el intérprete de la ley le dijo a Jesús? Como él le dijo: ¿cómo lees?
O sea, saca la Biblia pues y léela, si tú la sabes. Y eso está, hermano, lo que recitó el intérprete de la ley en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Mira lo que dice, porque no era algo nuevo. Dice así: oye Israel, ¿lo tiene? Deuteronomio 6, 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón. Miren lo que dice. Lo que Jesús le dijo, ¿cómo lees? Le dijo, eso está en la ley. Y dice, van a estar en tu corazón. Eso fue lo que el intérprete de la ley le dijo a Jesús. Pero no entendía lo que era lo de ama a tu prójimo como a ti mismo. Mire lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El Señor está hablando claro acerca del prójimo. Ahora, le llevo a todo esto para que nosotros podamos entender quién es nuestro prójimo. En Mateo capítulo 5, versículo 43, yo sé que usted lo sabe muy bien esto, lo estudiamos los miércoles, el capítulo 5, cuando Jesús le decía a la gente, ¿oíste que se les ha dicho? ¿Se recuerda? Era una frase que el Señor le decía al pueblo con respecto a las enseñanzas que le daban los maestros de la ley, los fariseos. Y aquí en Mateo 5:43 dice, oíste que se les fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea que cuando nosotros leemos esto, entendemos, hermano, de que amar a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo, daba a entender que eran a los de ellos, al pueblo, pero no a los enemigos. Ese era el entendimiento que tenía el intérprete de la ley. Por eso, hermano, sigue diciendo la palabra, pero yo les digo, escuche, ¿cuántos queremos hacer la voluntad de Dios y lo que Dios nos manda? Levante su mano, por favor, porque la vida es más fácil cuando uno le obedece al Señor. Dice, pero yo les digo, escuche, amad a vuestros enemigos. O sea, le está diciendo, el prójimo no solo es aquel que es hermano tuyo, no solo aquel que es cerca. Mire, vean la enseñanza que el Señor le está diciendo a ellos. Ama a tus enemigos. Dice, bendice a los que te maldicen. Maldiciones. Y usted sabe que maldecir es hablar mal. Cuando habla mal de alguien, ese jefe es un chocho, un perro, ojalá que caiga en desgracia. Está hablando mal de su jefe. Aunque le pague una miseria, usted ore por él para que tenga misericordia y Dios lo toque y le use para que lo bendiga. Amén, hermanos. El Señor es claro y dice, haced bien a los que los aborrecen y orad. Escucha estas palabras, hermano. Orad por los que los ultrajan y los persigan. El Señor Jesús estaba dando esa enseñanza. ¿Por qué le digo esto? Porque, hermano, ahí en ese punto que tiene la palabra de Dios es conocimiento puesto en práctica. Y era algo que el intérprete de la ley no tenía. Tenía la escritura, tenía la ley, pero no tenía la práctica, la vivencia de las cosas que estaban pasando. Amén. En Lucas 10:30 dice la palabra del Señor, y aquí el Señor se refiere específicamente acerca de esta parábola del buen samaritano. Dice así: un hombre judío bajaba de Jerusalén. En esta versión NTV dice, escuche, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por los ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto y al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Versículo 32. Un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Por eso vemos acá de que aunque estos hombres eran conocedores de la palabra, eran intérpretes de la ley, y aquí el Señor hace un ejemplo. Mire que muchas de estas parábolas se asume de que no fueron hechos reales, pero que sí son tomados de verdades espirituales, una verdadera, hermano, un verdadero mensaje de lo que puede estar pasando.
Pero aquí vemos nosotros que un sacerdote era alguien que ministraba en el templo. Era alguien que usaba el Señor, que era el que intercedía o, hermano, ofrecía sacrificio por los pecados del pueblo. Era alguien que no desconocía la ley. Y escuche esto, lo que dice la misma palabra. Hermano, dice que era un hombre judío. En otras versiones no menciona de dónde era. Si usted quizás no había prestado atención, en esta versión me gusta mucho porque nos dice de dónde era ese hombre que fue golpeado por unos ladrones. Era un viaje que tenía de Jericó a Jerusalén. Si usted lo pone en distancia, eran aproximadamente 19 millas. Y por lo que había pasado en ese momento, habían agarrado muchos judíos y habían poseído algunos templos, y esos que ministraban ya no estaban ahí ministrando. O sea que había mucha gente desocupada y se habían vuelto delincuentes. O sea, cuando habla la escritura de estos ladrones, porque aquí usted tiene que entender y ver esos personajes que encontramos en esta parábola, estos ladrones eran judíos, y a quien lastimaron era un judío, y el sacerdote era un judío, y el levita era un judío. O sea, hermano, ni siquiera estamos pensando que eran enemigos de ellos. El enemigo no, usted quizás en su mente cuando leía esta parábola, usted ha de haber pensado, al que golpearon era un samaritano que no querían los judíos. Porque ¿quiénes eran los samaritanos? Era una mezcla de árabes con judíos. Y ellos se habían hecho sus propios servicios, conocían de Dios, pero los judíos querían mantener la pureza de su linaje, y al mezclarse ellos con otros eran tratados como samaritanos, pero conocían a este Dios verdadero. Es para que usted sepa de dónde viene esta parábola y por qué el Señor lo está diciendo. Por eso, hermano, ¿quién era el levita? Para que usted vea, ese levita era alguien que servía en el templo. Y muchas personas piensan de que quizás este sacerdote no quiso ayudar al judío porque, recuerde algo, había un tiempo donde tenían que ir a ministrar al templo. Pero sabe, cuando usted estudia esto se da cuenta que en ese tiempo habían 24,000 sacerdotes. O sea que él pensó que si tocaba a ese hombre que lo vio medio muerto, pensó que estaba muerto, ni siquiera verificó que estaba vivo, o le dio el beneficio de la duda para acercarse y a ver si estaba vivo, sino que lo vio muerto. Dijo, no lo toco, porque si él lo tocaba siendo sacerdote y sabiendo que le tocaba ir a ministrar al templo, hermano, definitivamente no podía, porque iba a estar impuro. Pero el Señor es claro cuando dice, no quiero sacrificio, quiero obediencia. El Señor es muy claro en su palabra y ellos lo sabían. Igual que usted, igual que yo, hermano, que conocemos la palabra. Nuestro Señor nos dice allí en Mateo 5:43, pero yo les digo, escuche, Jesús diciéndonos a nosotros, hermano, el día de hoy, dice, amad a vuestros enemigos. ¿Cuántos enemigos usted tiene, hermano? Si lo veo así que agacha la mirada, ya sé que más de uno tiene. Porque cuando uno dice, ¿cuántos amigos tenés? Ay, hermano, uno se ríe, ¿verdad? Porque qué buena gente son. Pero cuando uno sabe de que tiene enemigos, o de repente usted es enemigo de alguien y no lo sabe. Usted no lo sabe. Porque miren, no todos somos moneditas de oro para caerle bien a toda la gente. ¿Me entiende, hermano? Hay gente que a usted le cae mal. Yo no sé si usted, le voy a dar una noticia. Hay gente que a usted le cae mal. Hay gente que le tiene envidia. Pero y usted que no le quite el sueño a esas cosas. Es más, dice la misma palabra, orar por ellos, porque uno a veces dice, yo creo que este me quiere hacer mal. Uno no se lo dice, ¿verdad? Porque uno, ay, sí, ¿verdad? Pero uno en su mente dice, yo sé que este es mala gente, este quiere que me vaya mal. Mire, tranquilo, ore por él. Así dice la palabra. Entonces se da cuenta que la palabra de Dios, hermano, es un conocimiento puesto en práctica. Y era lo que Jesús le estaba diciendo a este intérprete de la ley, que le dice, ¿y quién es mi prójimo? No entendía la misma escritura cuando le decía, hermano, que amara a su prójimo, a todos aquellos que le habían hecho daño. No era algo nuevo. Jesucristo lo dijo. Vea algo. Muchas veces pensamos que vino a quitar lo que estaba establecido en la ley de Moisés, y no es así. Lo que vino es a darle una interpretación correcta. Ahora, vea qué tal fue esto, que aún esos ladrones eran judíos también. Ellos le hicieron daño a alguien de su propia gente.
No era algo, porque muchos se preguntan, ¿por qué le hicieron daño a este judío que iba bajando para Jerusalén? Pero no le hicieron daño al sacerdote ni al levita, porque usted sabe de que muchas veces nuestra apariencia nos identifica. Probablemente ellos por su vestimenta o porque eran conocidos dentro de las personas no le hicieron daño, porque ese tramo era un tramo peligroso por donde ellos cruzaban. Amén. Entonces ahí nosotros podemos ver de que estos intérpretes de la ley, el sacerdote y el levita, pusieron por encima el servicio al Señor para ayudar a alguien que lo necesitaba. Y muchas veces nos podemos encontrar en situaciones así. Por eso yo le dije, y creo que estudiamos Descansando en Jesús, uno de los miércoles, cuando yo le dije, nosotros muchas veces no venimos al servicio no porque vamos a ayudar a alguien que lo necesita, sino que no venimos a las reuniones porque hay algo personal mío. Porque tengo que lavar ropa, porque estoy cansado, porque tengo que trabajar, porque me voy de vacaciones. Esa es la razón por la que no venimos al servicio. Muy pocos realmente decimos no venimos a la reunión porque hay alguien que necesita de mí para irlo a atender. Hay alguien que necesita una oración en el hospital. No, hermanos. Eso lo hacemos nosotros en cualquier otro momento, pero no cuando sea algo que afecte nuestra vida personal, nuestros asuntos personales. Entonces ahí podemos ver que el que sirve a Dios no necesariamente es un servidor de Dios. No sé si me explico. O sea, usted pretende servir a Dios, pero Dios no lo va a considerar como un servidor porque no lo estamos haciendo de la manera correcta como Él nos manda. Amén. Por eso tenga claro lo que nos dice el Señor a través de estas personas que eran religiosos, que eran personas identificadas en medio del pueblo. Era un sacerdote que ofrecía sacrificio por el perdón de pecados y los levitas que hacían el servicio en el templo. Eran de la tribu de Leví, un pueblo exclusivo que era para ministrar delante de la presencia del Señor. Amén. Pero no había en ellos misericordia. Por eso, ahí en el punto 2, por favor, vea lo que nos dice en esta parte. El amor se demuestra en compasión. El amor, hermanos, se va a escuchar, se va a notar más con la compasión que pueda haber en nuestro corazón. Lucas 10:33. Dice así la palabra del Señor. Pero un samaritano, ¿lo tiene ahí? Que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido, ¿qué dice ahí la palabra? En misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Fíjese, para que usted pueda visualizar lo que estaba pasando. Ven a un hombre tirado en el camino. Pasa el sacerdote, lo vio de lejos, dijo, no lo toco porque si está muerto no puedo ministrar en el templo. Dio prioridad a lo que iba a hacer. Probablemente estaba esperando turno de tantos sacerdotes, probablemente era la oportunidad que él tenía. Pasó, el pastor vio a aquel tirado, dijo, nah. Después viene un hermano que sirve acá, cualquiera de ustedes. No, hombre, si el pastor no le ayudó, ¿cómo le voy a ayudar yo? Seguro mala gente es. ¿Por qué usted cree que levita tan porco? Porque eso es lo que dice la palabra. Porque pongámoslo, hermano, de ejemplo. ¿Verdad? Es que así es. Esa es la enseñanza que el Señor le estaba dando al intérprete de la ley. Pasó el sacerdote y dijo, no, me están esperando los hermanos. Y yo les digo que lleguen temprano al servicio. Y yo voy a llegar tarde. Mejor no. Y llegó atrás el hermano Daniel. Sí, pastor, vamos, apurémonos, ya va a comenzar. Pero llegó. ¿Quiere que le ponga a alguien el nombre de samaritano? Aquí no me va a ninguno. No, aquí hay un montón de gente que se mueve en misericordia. Dice que ese samaritano, que le dije que era un samaritano, hermano, un judío que era una mezcla con árabes, porque era una mezcla de judíos con el reino de Asiria. Cuando los asirios conquistaron los judíos, se mezclaron las mujeres judías con los hombres de Asiria y los de Asiria con las judías. Y Asiria pues son árabes. Pero ellos conocían del Señor, lo único que habían contaminado su linaje. Dice, también él,
hermano, llevaba algo de valor, porque cuando dice que se movió en misericordia, no simplemente se le acercó como quizás muchas veces a nosotros nos pasa. Dios le bendiga, hermano, ¿cómo estás? Bien aquí. ¿Y qué tiene? El COVID. Ay, voy a orar por usted. Eso es lo que hacemos. No, hermano, este samaritano no fue así. ¿En qué le puedo ayudar? Le llevo comida, necesita medicina. ¿Cómo está haciendo con los niños? ¿Quién le está dando la mano? ¿Está solo? ¿Dónde está su familia? No simplemente este samaritano se fue como chismoso solo a ver, hermanos, no. Sino que dice la palabra, porque mira aquí, pongámonos nosotros en el lugar del samaritano, del levita y del sacerdote. Esa es la enseñanza que Dios nos quiere dar en esta mañana. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Que se acercó y dice la misma palabra. Escuche, dice, vendó sus heridas. No le importó, hermanos, para darse cuenta de que estaba vivo, tuvo que acercarse. Lo vio golpeado, lastimado. Y vino y dijo, te voy a curar. Y no simplemente le dio una ofrendita para que saliera adelante, sino que tuvo cuidado de él. Amén, hermanos. Mire, dice, echándole aceite y vino. ¿Sabe qué hizo? Dijo, este tiene heridas que son profundas y tenía que descontaminar esas heridas mientras lo encontraba un lugar para poderle atender de una mejor manera. Dice que le puso en la misma escritura, si usted la lee ahí, lo puso en la cabalgadura, o sea, en el burrito, caballo, camello, lo que haya usado, hermano. Dijo, yo me bajo y monto a este herido y lo llevo. Y él caminó, porque no sabemos en qué tramo fue que fue asaltado. Él caminó hasta llegar, hermano, a un lugar. ¿Me entiende? Se quitó lo de él. Mire, yo le voy a decir algo. ¿Quién es nuestro prójimo? Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Cuántos entienden eso? ¿Sabe qué es amar a nuestro prójimo? A nuestro prójimo es darle lo que nosotros nos damos. Si nosotros comemos rico, darle algo que sea rico también. Que si usted se viste bien y le va a regalar ropa, dele algo que usted se pondría. No sé si usted me está entendiendo lo que le quiero decir en esta mañana. Eso es nuestro prójimo. No le damos las obras, no le damos lo que nos ajuste o lo que yo tengo. Yo le doy de lo mismo que me daría a mí mismo. ¿Entiende? A eso es lo que yo haría. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Pero nosotros no hacemos eso, hermanos. Ay, el hermano no tiene, sus niños no tienen ropa y la mía lo dejó. Le da el trapo más viejo, porque el nuevo, aunque no le quede, lo está guardando de recuerdo. Amén, hermanos. Así somos. Hermano, eso es lo que nos pasa, ¿verdad? Hermano, vamos a hacer una donación. Usted, el peso que tiene bien arrugado, ese da. La pregunta es, ¿eso es lo que a usted le gustaría recibir? No, hermanos. Jesucristo fue claro en la enseñanza que nos estaba dando. Indudablemente el intérprete de la ley no lo podía entender. No lo podía entender. Recordemos que ellos estaban en una zona de peligro, porque ese tramo se había vuelto un lugar muy peligroso. Ese tramo de Jerusalén, de Jericó a Jerusalén, era un tramo peligroso. Eran 34 kilómetros, aproximadamente unas 19 millas por ahí, 20 millas. Era algo peligroso, era un tramo peligroso, no cualquiera iba por ahí. Por eso cuando leemos dice, y por casualidad el sacerdote iba por ahí. Yo no pienso que iba por casualidad, sino que lo conocían en el área y sabían de que era el pastor, y como era el pastor no le iban a hacer nada. Pero sí a un desconocido le podía pasar algo. Y aún así este samaritano tomó riesgo. Dice en Mateo capítulo 9 versículo 35. Porque una característica que tenía este samaritano, que no tenía el sacerdote y no tenía el levita, era de que fue movido en misericordia. Y Jesucristo fue movido en misericordia en diferentes situaciones. Dice 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Lo tiene ahí, hermano? Si no, lo puede leer en la pantalla. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué dice? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas
que no tienen pastor. O sea, Jesucristo no simplemente se preocupó por ir a compartir la palabra, sino que vio la necesidad y dice la palabra que lo sanó. Hermano, y no solamente eso, sino que en su corazón el sentir que tenía era de misericordia y de compasión, porque los miraba, que los que debían de cuidar de ellos, que eran los fariseos, eran los sacerdotes, eran los maestros de la ley, los habían descuidado, los habían dejado de lado. Y él se compadecía de todas esas necesidades, tal y como sucedió con este samaritano, que dice que fue movido en misericordia, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite. Mateo 14:14 dice la misma palabra. Y saliendo Jesús, escuche vio una gran multitud y tuvo otra vez compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, Jesús ha hecho todas las cosas, hizo todas las cosas y las sigue haciendo por compasión. ¿Se recuerda que lo hemos estudiado? Eso es lo que aprendemos de nuestro Señor. La compasión que Él siente por alguien que está pasando una necesidad. Mateo 15:32 dice así. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Usted se preguntará y dice: ¿dónde está el Señor? Porque no hay provisión para mí. Mire, el Señor sabe más específicamente el tiempo de lo que usted está pasando esa necesidad que quizás usted mismo. Porque la palabra es clara, dice que tenía contaditos los 3 días, que esa multitud los iba siguiendo. Y dice la misma, dice, y no tienen que comer. Sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿No dice eso la palabra, hermanos? Y enviándolos, dice, y enviarlos en ayuno no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces nosotros, hermanos, como no queremos gastar en un desayuno para los hermanos un sábado, hermano, hoy hacemos ayuno. Más fácil, ¿verdad? Probablemente usted toda la semana un cafecito del 7-Eleven se toma para aguantar hasta llegar a su casa, por duro, tacaño, por no tratar bien a su esposa que le prepare comida para el camino. No, hermanos. Porque hay situaciones que se dan. Para que usted se dé cuenta, hermanos, de que el Señor no ignoraba ni la necesidad física, que era una enfermedad, ni tampoco la provisión que a veces nosotros podemos tener escasez. Y ahí es donde podemos ver en cada uno de esos pasajes los milagros que Jesús hizo. Pero todo fue hecho porque fue movido en misericordia y compasión. Eso fue todo. Eso es todo lo que el Señor nos está diciendo que debemos de hacer nosotros por nuestro prójimo. Cuando amamos, nos acercamos también para poder tener contacto con la gente. Porque a veces nosotros amamos de lejos, no se da cuenta, pero no nos queremos acercar. Y yo creo que debemos de aprender de que hay que acercarnos. El amor se va a demostrar dependiendo cuánto nosotros nos acercamos. Amén, hermanos. Entonces, el amor entendemos de que se demuestra en compasión. No puedo decir que amo a mi hermano si no hay compasión en mí. Si no hay ese mover de misericordia que el Espíritu Santo puede poner en mi interior. Amén. Ya para terminar, hermanos, en el punto 3, el amar tiene un costo. Diga conmigo, un costo. Yo sé que usted va a celebrar el Día de la Madre, quizás no a su mamá, no a su esposa, pero sí a su mamá. Entonces, mire, como aquí estamos hablando en confianza, hermanos, aunque sea del dólar, dele algo, no sea duro, de verdad, con todo y el corazón se lo digo. Uno demuestra, hermano, como yo ya le he dicho, ese es el estándar que yo tenga, pero el que usted tenga, délo, no sea así. O sea, el amar tiene un costo. Le voy a decir esto. Algo que nos enseña aquí el samaritano es eso. Recuerde lo que hizo el samaritano. Pasó el sacerdote, nada. Pasó el levita, nada. Pasó el samaritano, se acercó. Dice que vendó sus heridas. Lo montó en lo que andaba, hermano, en lo que fuera, burrito, caballo, en su cabalgadura, dice, caminó y lo llevó. Pero no solo se quedó allí. Sigue diciendo en Lucas 10:35, porque vea esta parábola cómo se ha ido desarrollando, hermanos. Otro día al partir, sacó
2 denarios. Y los dio al mesonero y le dijo: cuídenmele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El samaritano iba probablemente a Jerusalén para lo que quería hacer era ir ese tiempo de sacrificio, de perdón de pecados. Probablemente iba a bajar ahí, pero vea esto, muy importante, hermanos. ¿Sabe lo que significa 2 denarios? Lo estudiamos el día miércoles. Es el salario de un día. Y eso es bien relativo, porque yo le ponía ejemplos el día miércoles de cuánto podía ser el salario, pero todo depende de cuánto usted gana. Porque si lo vemos en valor de ese tiempo, pues es muchísimo menos. Pero si lo vemos ahora a nuestra realidad, 2 denarios eran 2 días de trabajo. Eso era, hermano. Entonces, usted haga la cuenta. Así sencillito, así, no se complique. Haga la cuenta cuánto gana usted, divídelo entre 5 para que usted descanse sábado y domingo. No lo va a querer echar en la cuenta. Y de 2 días. Eso fue lo que hizo este samaritano. Lo llevó, pagó y todavía dijo, escuche, y yo te pagaré, y si gasta más, porque de repente, ¿y qué tal? Había que necesitar más. ¿Qué tal si este hombre judío para recuperarse iba a comer mucho y iba a consumir más? Usted no sabe. Son las cosas que nosotros podemos ver acá que están sujetas a lo que el Espíritu Santo nos pueda poner. No es algo radical, ¿entiende? Son cosas que obran en nuestro corazón, amado hermano. Dice ahí, ¿quién pues? Aquí viene lo importante de todo esto, la pregunta de Jesús. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Jesús siempre nos va a pedir a nosotros una respuesta de la pregunta que nos hace. Porque recuerde que quien hizo la primera pregunta fue el intérprete de la ley. Jesús le dio la respuesta con sus mismas palabras. Y luego le volvió a responder Jesús: te voy a contar un caso. Porque lo que le interesaba al intérprete de la ley, no pierda esto tan importante, era la vida eterna. Eso era lo importante del intérprete de la ley. Era la vida eterna, igual que usted, igual que a mí. Mire, hermano, la vida eterna no se va a ganar por obras que nosotros hacemos. La vida eterna, cuando Dios nos la ha dado, la demostramos con hechos, con evidencia. Amén. Entonces, quiero que vea que este samaritano dio de lo suyo, no dio de lo otro, no dio de otro. Porque nosotros somos tales, lo pongo de ejemplo, hermano, ¿me permite? Nosotros somos así, mire, hermano. Ay, hermano, mire que fulano está pasando una necesidad. ¿No será que la iglesia le puede dar una ofrenda? ¿Verdad que sí? Pero fíjese qué enseñanza la que el Señor nos está diciendo. Que este samaritano dijo: no, hombre, qué judíos estos más desdichados, ni a su propia gente ayudan. Sino que vino él, nos preguntó, y probablemente tanto ese moribundo identificó al samaritano, como el samaritano sabía que era un judío el que estaba ahí, y no le importó. Dice que dio de lo suyo. Hermano, el amor tiene un costo. El amar, cuando hablamos de este amor que Dios ha puesto entre nosotros los hermanos, tiene un costo. Esto no solo es de afecto y oración, hermanos. Esto no es solo esperar de que otro haga la obra de bondad si está en mí. Amén. Qué duro está esto, ¿sí o no? Yo no sé si usted lo había pensado. Entonces, antes de nosotros decir, necesito una ayuda, ¿qué puedo yo hacer por esta persona que está pasando una necesidad? Dele un aplauso al Señor, hermano, por eso. Eso es lo que nosotros podemos entender. ¿Y dónde lo encontramos? En Santiago 2:14. Mire las palabras que encontramos aquí. Amados hermanos, lo tiene. Le voy a dar un chancecito que lo busque. Usted lo tiene en la Reina Valera, pero aquí está en esta versión NTV. Dice la palabra, escuchen. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Escuche esto, porque aquí viene el paralelo, hermano, que leímos en Lucas capítulo 10, donde el Señor dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo.
Y el intérprete le dice, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor dice, aquel que te han dicho que tienes que aborrecer, ámalo, que es tu enemigo, aquel que te ha hecho mal. Ahora nos encontramos aquí acerca de que quién es mi prójimo. Mire lo que dice la palabra. Dice que se pueda demostrar con acciones, no solo de palabras. Voy a orar, hermano, te llevo en ayuno, no, sino que también con algo real. Dice, puede esa clase de fe, escuche esto, salvar a alguien. ¿Por qué? Porque la pregunta del intérprete era, ¿qué necesito yo para tener vida eterna? O sea, no solo amar a Dios es suficiente. Si amo a Dios, voy a amar a mi prójimo. Y esa es una garantía que tengo la vida eterna. No sé si me está entendiendo, hermanos. O sea, si nosotros nos cuesta amar a nuestro prójimo, mire, está como un poquito complicado entender la vida eterna. Jesús lo dijo. Se lo dijo al intérprete, se lo dijo al que conocía la ley, se lo dijo, hermano, al que le estudiaba. Le dice, no solo me tienes que amar a mí, sino a tu prójimo, a tu enemigo, a aquel que te ha hecho mal, a tu hermano, a tu familiar, a cualquiera que esté pasando una necesidad. Y ahí le dice, ¿acaso, hermano, se puede mostrar esta clase de fe? Sigue diciendo en el versículo 15, supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tenga buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿Cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca, ¿qué dice, hermano? Buenas acciones. Está muerta y es inútil. Si una fe no tiene buenas acciones, es una fe muerta. Si nosotros tenemos la vida eterna, indudablemente amamos a Dios, pero también el amar a nuestro prójimo es una confirmación que tenemos la vida eterna. Si no amamos a nuestro prójimo, no habría yo cómo explicarle, hermano, acerca de la vida eterna. Jesús lo dijo. Fue claro en la enseñanza. Pero el intérprete de la ley todavía no le entendía, así quizás como algunos de ustedes. Dice la palabra en el 18. Ahora bien, alguien podría argumentar. ¿Se recuerda la justificación del intérprete? Algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo mostrarán tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con buenas acciones. O sea, para que usted pueda entender esta palabra, no va a ser salvo por hacer buenas acciones. Pero el hecho de que soy salvo, que tengo vida eterna, se demuestra por mis buenas acciones. Porque muchas veces pensamos que ayudar al necesitado, ay no, es que yo necesito la salvación. No lo hace por amor a esa persona, sino lo hace por un interés personal de querer tener la vida eterna. Y la vida eterna Dios la dio y nadie podrá pagar el precio que Él pagó. Pero si yo realmente soy agradecido con Él, entonces se va a mostrar por esas buenas acciones. Amén, hermanos. Amamos a nuestro prójimo así como amamos a Dios. Es una prueba, que es una evidencia que así debe de ser. Amén. Lucas capítulo 10, versículo 27, dice la palabra. Escuche, en este versículo que acabamos de leer, dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz esto y vivirás. Fíjese, cuando le dice haz esto y vivirás, ¿qué le estaba dando a entender al intérprete, hermanos? Haz esto y vivirás. Debe de entender de que para el Señor todavía no tenía la vida eterna. Cuando le dice haz esto y vivirás, porque le dice ¿cómo lees? Y le dijo toda la escritura de Deuteronomio y de Levítico. Pero cuando él le preguntó que quién era el prójimo, indudablemente Jesús sabía de que él no estaba obrando conforme a la escritura. Una parte de lo que se requiere para la vida eterna o como prueba de que tengo la vida eterna, no la tenía. No la tenía.
Hermanos, yo sé que aquí todos podemos estar pasando situaciones. Ahora, piense algo. Aquí estamos hablando de un necesitado y estamos hablando de un samaritano que tenía cómo ayudar. Todos podemos ser samaritanos. Porque le mencionaba esto, muchos están esperando que el que más tiene sea el que ayude. ¿Entiende? O sea, es que yo no tengo hermanos. ¿Por qué no lo da fulano que a él le va mejor? Tiene una compañía grande y yo solo tengo un salario. Entonces nosotros nos estamos ¿qué? Justificando. Todos podemos ser samaritanos. Todos podemos ayudar, hermanos, porque la palabra no está diciendo el que tenía más. Aquí está diciendo el que se movió en misericordia y compasión. No sé si me está entendiendo, hermano. Aquí no es de que, porque muchas veces nos ha pasado, aquí entre usted y yo, que quizás hemos estado en los momentos donde alguien nos ha tendido la mano. Estábamos golpeados, lastimados, en el camino así de Jericó a Jerusalén. Pero cuando nosotros ahora estamos bien y nos toca pasar por un camino que ya hay otro, que ya el Señor nos sanó, pero hay otro que está tirado, entonces nos venimos a convertir en un sacerdote o en un levita. Porque se nos olvidó de que alguien tuvo misericordia de nosotros y nos echó la mano. Es algo, hermano, que se debe de traspasar. Yo pienso que quizás no tiene que verlo como una responsabilidad que debe de hacerlo, porque el Señor lo que menos quiere es que haya carga, sino que haya un sentir. No sé si me entiende. Debo de hacerlo. Nada, hermano, así no sirve. No lo está haciendo de corazón. Entonces, el Señor nos enseña aquí acerca del buen samaritano, de que en otras palabras así, ayudar sin ver a quién. Hace el bien sin ver a quién. Yo le voy a decir, a mí me hicieron una cirugía hace como 2-3 años. Me salió un gran cuentón para pagar. Yo no sé a cuánto les ha pasado así. Hermano, qué duele saber que le llegan biles del doctor. Y cuando me llamaban para cobrarme, yo no sé a usted si le han llamado para cobrarlo. Qué feo se siente, ¿verdad? Pues yo vine y le dije, ¿alguien habla español? Sí, porque me quería descargar. En inglés no iba a poder. Me ponen alguien en español. Mire, no tengo trabajo. Tengo mi pie enyesado. Me han dicho que voy a regresar a trabajar probablemente en 6 meses. Y ustedes me están diciendo que me van a mandar a collection. Oiga, ¿pueden hacer algo por mí? Entonces vino la muchacha y me dijo, ¿seguro que no está trabajando? Pues solo tengo para ir pasando la renta, le digo. ¿Seguro? Me dijo, sí. Bueno, le voy a mandar una hoja para que llene y aplique por ayuda. Mire, hermano, me manda la hoja en español todavía, lleno esa papeleta. Y le digo, bueno, a esto es lo que tenemos, hay que llevarlo. ¿Te recuerdas que fuimos? Una vergüenza, hermano, ir uno a pedir ayuda, ¿sabe? Entramos como perritos comprados al edificio. Y le digo, mire, fíjese que me dieron esta aplicación y tengo un bill como de $12,000 para pagar y pues no puedo pagarlo. Ya una americana me dio así, como ya seguro están acostumbrados que la gente va a pedir ayuda, déjela ahí. Y entonces me dice, yo creo que califica para el buen samaritano. Era un programa que había en el hospital. Todos los hospitales tienen ese programa, el buen samaritano. ¿Sabe qué es? Movido en misericordia. Alguien que hace algo bueno por alguien que lo necesita. En ese programa, el buen samaritano. Al final, hermanos, me dijeron, mire, de ese cuentón va a pagar 2,000. ¡Gloria a Dios! Que me quitaron un pocón. Alguien, hermano, yo no sé quién, algún ricachón, algún millonario pone dinero en esos programas. Y gente como en ese caso que yo estaba, me ayudó a no pagar esa deuda. Yo no sé si usted ha pasado, ¿me entiende? Y ahí entendí el buen samaritano. Porque así se llama el programa, el buen samaritano, en el hospital. Entendí, hermano, que
ayudan sin ver a quién. Si uno es hispano, habla inglés, no habla inglés. Si usted, hermano, hace lo que hace, ese programa estaba ahí y me ayudaron. Y me quitaron una gran carga. Yo dije, gloria a Dios. Porque hay gente que no anda viendo a quién ayudar. Simplemente lo dan. Si tú puedes, te lo dan, calificas. Y nosotros, hermano, ¿cómo hacemos? Pasamos un gran escáner. Todos somos así. Me incluyo también. Primero miremos a ver si califica. Porque quizás en nuestro corazón está el pensamiento, me van a ver la cara. ¿Verdad que sí? Me van a engañar. Pero Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Amén. Ahí donde está. Cierre sus ojos, por favor.